Quiero hablarles que a veces no sabemos cuándo Dios visita. La visitación de Dios. A veces no nos damos cuenta de eso. Así que voy a leerles algo que es muy lindo. Es un día muy particular, un día muy especial. Si ponemos en el calendario hebreo y el calendario greco-romano, recuerden que los hebreos, sus días eran día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo era el Shabbat. El día séptimo será de reposo, Shabbat para el Señor. El día lunes era el día domingo era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, para que llegue al sábado y sea Shabbat. Mientras nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado es sexto y séptimo debería ser el domingo. Y Dios no nos ha mandado a guardar el domingo. Pero el culto lo tenemos el domingo por comodidad o por disposición de tiempo. Pero si quieren lo hacemos el sábado, pero no por Shabbat, porque no es Shabbat. Y de pronto Jesús va a tener una parte demasiado importante. Recuerden que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo que hacía, pero todo, absolutamente todo, moverse, qué hablar, dónde estar, con quiénes estar, por qué decir esto, todo tenía un propósito. Y fue un domingo en el calendario greco-romano, un domingo, una semana antes de que lo mataran. Un día domingo ocurre este pasaje. Así que vamos a leer Lucas capítulo 19 a partir del verso 41. Es tan lindo este pasaje que creo firmemente que Dios quiere llamar la atención de nuestro corazón para poder entender, no como algo histórico, sino con algo con un propósito. ¿Qué tiene que ver en nuestras vidas este pasaje? Lo va a descubrir, lo va a entender. Lucas capítulo 19 a partir del verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow, qué tremendo pasaje. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está situado? Jesús está viniendo de Betfagé y Betania, que son hacia el lado oeste de la ciudad de Jerusalén. Pero curiosamente, cuando pasas esos dos poblados, el único camino que te conduce es al Monte de los Olivos. Y del Monte de los Olivos comienzas es una bajada impresionante. Es muy linda esa bajada, porque a mano izquierda está el cementerio de los judíos, al lado derecho es el famoso Monte de los Olivos, donde Jesús oraba y donde todos son olivares, y bajas y es un cañadón en el centro, y los muros de Jerusalén están ahí, la ciudad antigua. Entonces Jesús, previamente a esto, les había hablado a sus discípulos y no entendían, las personas que lo seguían y a sus apóstoles con él. Le dice que era necesario, que iba a ir a Jerusalén, tenía que ir. Dice que miraban como que él se direccionaba a esto. Y de pronto llegan cerca de Betania
y agarra y le dice a dos de sus discípulos: quiero que vayan antes de llegar a la aldea esta, van a encontrar un pollino de asno atado a un poste, vayan, desátenlo y tráiganmelo. El pollino de asno o de asna es un animalito que recién está creciendo y que nadie lo ha montado. Y uno de los discípulos le dice: y si nos dicen por qué están desatando, le dicen: el Señor lo necesita. Entonces van estos dos, y justo cuando lo están desatando, el que es dueño le dice: ¿por qué están desatando al pollino? El Señor lo necesita. Entonces los deja ir. O sea, todo ya estaba en el propósito de Dios. Traen al pollino de asno, tienden sus mantos algunos de los discípulos o los apóstoles, lo hacen montar al Señor, lo ponen en el pollino de asno y comienza la marcha hacia Jerusalén. Están caminando rumbo a eso, y de pronto la gente, viéndolo, ya habían visto tantas maravillas de él, comienzan a poner, se sacaban sus ropas, se las colocaban, sus mantos, colocaban para que el pollino pase por encima de eso. Otros agarraban y cortaban ramas de cualquier tipo de árboles, sean palmeras, sean olivos, sea lo que sea, y ponían ahí y él pasaba. Y gritaban: Hosana, bendito el Rey que viene. Hosana, Hosana. Era el día de la entrada triunfal, que dicen, a Jerusalén. Pero en medio de lo que estaba pasando era un algarabío tremendo. La gente estaba muy feliz por lo que habían visto y estaban proclamándolo a Jesús, Rey de los judíos. Muchos han pensado que fue un título que le asignó Poncio Pilato, y no fue así. Ellos dijeron que era el Rey de los judíos, los propios judíos. Y de pronto, cuando estaba marchando y en esa bajada, con tanto alboroto y algarabía, uno supone que cuando el Rey está viniendo, que él también está feliz, porque el pueblo está feliz, todos están alegres, es una fiesta. Pero Jesús está sentado, y cuando comienza a descender, se para en su pollino de asno y comienza a llorar. Él comienza a llorar por esa ciudad. Comienza a llorar nuestro Señor. Pero Él no está llorando por la gente, no está llorando sino por lo que hace la gente. Y muchas veces nosotros pensamos que llora por nosotros, y está llorando, yo creo, y lloraría por lo que estamos haciendo. Porque lo que hacemos es lo que determina si seguimos caminando con Dios o nos estamos apartando de Dios. Nuestro caminar con Él es lo más bello que puede ser posible. Imagínense que cuando los discípulos se levantaban: vamos a caminar, y que Jesús iba caminando y todos lo seguían. Pero había algunos que eran y decían: cortaremos camino por aquí, lo encontramos allá. Y ellos se iban cortando el camino, se iban por allá, y no sabes lo que les podía pasar, porque ya no estaban con Él. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Entonces el Señor lloraba por esta ciudad, porque esa ciudad había hecho terribles cosas, horrendas cosas, de las cuales Él lloraba, pero lloraba por ver semejante situación. Era muy triste para Él que la ciudad, si ustedes leen las Escrituras, la ciudad de Jerusalén fue escogida por Dios como la ciudad que iba a tener el templo. En la antigüedad, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, el Señor le dice que lo va a llevar a que lo sacrifique a un monte que Él le va a mostrar. Y camina 3 días Abraham con su hijito Isaac, y lo lleva, y va caminando y caminando, y le dice: en este monte. Y ese monte era el monte Moriah. Allá arriba es donde lo va a matar a Isaac, y ahí es donde se provee Dios un corderito para el sacrificio. Ese monte Moriah es el monte donde está el monte del templo. No es casualidad, Él había escogido
En Mateo 25 habla de que es la ciudad que Dios ha escogido. De todas las tribus había escogido en Judá el monte Moriah para habitar en su templo también allá. Y de pronto esa ciudad es la ciudad de Dios. Es la ciudad que Dios ha escogido en todo el planeta. Ese lugar. Ese lugar donde su presencia iba a estar, donde iba a ser conocido todo el planeta Tierra, que fue el único Dios que descendió del cielo para morar en medio de ellos. Un templo muy hermoso, sagrado y muy respetado supuestamente por todos los israelitas. El templo donde Dios se manifestó cuando Salomón construyó el primer templo. Y de pronto uno comienza a pensar qué era lo que conmovía al Señor. En Lucas capítulo 13, unos versos más atrás, el capítulo 13, versículo 31, vamos a leer un pedacito más para que puedan entender por qué Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Y dice el verso 31, capítulo 13 de Lucas, verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Era en un tiempo en que Jesús estaba visitando Jerusalén. Sal de aquí, vete, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decidle a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Se puede imaginar, Jesús les estaba diciendo que todo lo que había enviado el Señor, ellos lo habían matado. Recuerden que los profetas no era un título, no era un rango, no era algo que era para que la gente admirara y le rindiera algo, pleitesías a un profeta. Un profeta solo era un siervo que venía a exponer lo que Dios le hablaba y audiblemente escuchaba y él decía. En otras palabras, también Dios le mostraba visiones, era un vidente, una persona que miraba los mensajes de Dios o las cosas y las explicaba, las decía. Un profeta era considerado como la voz de Dios en esta tierra. No era Dios él, sino lo que él hablaba era la voz para llamar la atención de la gente. Pero todos esos profetas no vinieron porque ellos querían, sino porque Dios los había enviado. Y ellos venían y hablaban, y como a la gente no le gustaba lo que hablaban ellos, porque les exigían muchas cosas, les decían que estaban haciendo mal, que estaban pecando, que se habían olvidado de Dios, que le ponían más atención a las cosas materiales que a Dios, que se podían sujetar aún al César o a Herodes por miedo a sus vidas, pero el temor de Dios no había para ellos. Y estos profetas mandados como Elías, Eliseo y etcétera, Daniel y todos ellos, eran para hacer volver el corazón de ese pueblo hacia Dios, porque se habían desviado, porque estaban andando por caminos que no conducían hacia Dios. ¿Y sabe qué hacía la gente? Los mataba. Se aburrían de escuchar esas cosas, entonces terminaban matándolos a los profetas. Y entonces Dios decía: te he enviado para que tú sepas, tú que estabas envuelto en tantas cosas, que este mundo, tus preocupaciones, tus afanes, o los engaños de este mundo, o las artimañas del diablo, habían cautivado tu vida, y estabas en otra cosa, que no podías escuchar lo que yo te hablaba, que habías perdido el interés de leer la Biblia, de leer los manuscritos, de poderte congregar, de hacer todas esas cosas. Mandaba profetas para hacer volver el corazón de los hombres.
Aún el Señor, estos profetas tuvieron que pasar cosas increíbles, terribles, para ser voceros de parte de Dios. Dios nunca ha querido que nosotros pasemos momentos tan caóticos como ellos pasaron. Dios no quería que vayan esclavos. Si los sacó de Egipto para que no sean esclavos, ¿cómo van a volver a ser esclavos? Pero el pecado te esclaviza. Y de pronto viene Nabucodonosor y quiere rodear eso, porque Dios había mandado eso, porque el pueblo se había desentendido, y van a volver al territorio de Babilonia a ser esclavos. Qué triste. Pero antes de que vayan, aparece un profeta llamado Jeremías, que con llanto, con gemidos, con todo les decía: vuélvanse a Dios, porque si no va a venir del norte y esto va a pasar, van a sitiar las casas. Nada, no les hacían caso. No. Lo metían a la cárcel. Dice que lo metían a las cárceles donde había un cepo. El cepo, ¿sabe qué? Es un lugar que el lodo te puede llegar hasta la rodilla o hasta la cintura, pero que aparte tiene un grillete que te agarra tu pierna y no te puedes mover. Y él estaba metido muchas veces. ¿Y por qué? Por decir que se vuelvan a Dios, por decir: tus caminos están errados. Imagínense, ese profeta les decía: el Señor ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que no has sabido. Acércate y yo me acercaré a vosotros. Pero nada los conmovía. De pronto el vivir se había vuelto tan importante que la ausencia de Dios no era problema para ellos. Y es por eso que Jesús, cuando está bajando, se pone a llorar por esa ciudad y dice: te he enviado profetas y no has entendido. Jesús estaba bajando y llorando porque él sabía que en una semana lo iban a sacar de esa ciudad y lo iban a matar crucificado. Él ya sabía para qué había nacido, cuál era el propósito y qué es lo que iba a pasar. Pero él, qué tremendo, hermano, es esto. Él sabía lo que iba a acontecer, pero él tenía que pasar como ser humano todo eso. Es como nosotros sabemos lo que nos va a acontecer si desobedecemos o obedecemos, y lo vamos a experimentar nosotros. No solamente en cuerpo, tal vez en el alma. Vamos a sufrir o vamos a llorar porque sabemos que nosotros estamos haciendo eso. Y que muchas veces Dios trata de volvernos a cobijar como la gallina a los polluelos. Qué lindo, han visto a la gallina cuando llueve. Han visto, los mete a sus pollitos y ella se moja, pero no los pollitos. Y eso quería hacer, dice el Señor: yo quise hacer, pero tú no me dejaste. Dios no ha convertido tu vida para que vengas aquí a la iglesia, cantes lindos coritos para el Señor, escuches la Biblia y te vayas y listo. Él te ha traído para ser tu papá. No un papá que te va a corregir, sino un papá que te va a enseñar, pero que te va a ayudar y que va a pelear por ti y que va a hacer todo por ayudarte. Un papá que te va a alertar antes de que pasen las cosas. Un papá que te va a mostrar el amor incondicional. A un papá que tal vez ni siquiera le digas gracias, pero que él siempre va a estar presente. Aunque tú lo ignores, ahí va a estar presente. Y de pronto aquí Jesús, cuando ves esto, imagínense, todos están gritando: Hosana, el rey. Es una fiesta. Y en Jerusalén están esperándolo para declararlo rey de los judíos. Habían esperado al Mesías, el prometido, pero nunca entendieron el propósito del Mesías y el fin de lo que necesitaba hacer el Mesías para salvar no solo a Israel, sino al mundo entero. Él iba a poner fin al pecado. Él iba a acabar con el pecado.
Dios ya no quería que la gente sacrifique animales para cubrir sus pecados o su maldad, sino que Él venía a pagar el precio y limpiarnos para caminar bien delante de Dios, para tener la oportunidad de no ser personas educadas, sino personas perdonadas, personas agradecidas para caminar, personas que pueden enmendar las cosas y hacer un futuro mejor para todas sus generaciones. Para que sus generaciones aprendan de lo que es la bendición de Dios, de lo que Dios hace, y que tus hijos, todo lo que emprendan, les salga bien. Ese era el propósito de Dios. El Señor no ha buscado un grupo llamado cristianos. El Señor no nos ha puesto una camiseta diferente a la de los demás. El Señor nos ha hecho diferentes. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos tenido la segunda oportunidad más grande de nacer de nuevo, y el pasado quedar en el pasado, y el presente ser hijos de Dios, hijas de Dios. ¡Qué privilegio! Y qué privilegio más grande, que muchas veces no vas a necesitar de un profeta, no vas a necesitar de un apóstol, de un evangelista, de un pastor. No vas a necesitar, porque puedes escuchar la voz de Dios y puedes hacer caso a Dios, y tenlo por seguro que vas a ser la persona más fiel en tu iglesia. ¿Por qué? Porque al que le haces caso es a Dios y no a los hombres. Ya no lo vas a agradar al pastor Alex, al hermano Unice, no. Ya no vas a agradar a esas personas que han recibido un llamado, sino que el propósito es que obedezcas a Dios. Que sepas que lo que tú haces dentro de tu casa, afuera de tu casa o en la iglesia, todo lo sabe Dios. Y que Él se agrada de lo que tú haces bien, de lo que tú haces conforme a eso, y no que seas un fariseo que tratas de aparentar y que no es. Tú no lo eres, hermano. Tú no eres de una secta, tú no eres de un movimiento así. Tú no eres un religioso que tiene que vestirse bonito para que la gente diga: wow, qué santo es. No, tú has nacido de nuevo, y deja que el Espíritu de Dios sea manifiesto lo que haces en secreto para con la gente. El que no amaba empezó a amar. El que no respetaba empieza a respetar. El que no era educado ahora es un ejemplo. Hermanos, si pudiéramos ver los testimonios de tanta gente, personas que han sido asesinos, personas que han tomado decisiones tan malas, pero que han nacido de nuevo y ahora son un ejemplo. Un ejemplo no ellos, sino de lo que es Dios capaz de hacer con una persona dispuesta, que ha aprendido a entender lo que Dios ha hecho. Creo que aquí estamos casi en la mayoría de personas que Dios ha cambiado nuestro rumbo, no porque nosotros somos excelentes personas, sino porque somos medio chuaquísimos, ¿no? Y Dios nos ha enderezado. Estamos aquí por la misericordia de Dios, estamos aquí por el perdón, pero sobre todo por esa obra que hizo en la cruz del Calvario, por todo lo que Él soportó, por todo lo que Él pasó. Si te pudieras detener un tiempo, que en esa ciudad que Él había escogido, Él fue echado, lo botaron de su propia casa. ¿Y sabes cómo lo botaron? Con un tremendo letrero, no escrito, pero sí dicho: maldito el que muere en un madero. Y Él llevaba ese madero. Todos sabían que los malhechores que portaban su propia madera o el lugar donde lo iban a sacrificar, era una persona maldecida por toda esa gente. Y Él dice que llevó todas nuestras maldiciones. Jesús no hizo un acto religioso. Jesús verdaderamente era el cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca para defenderse. Su sangre es como la tuya, que cuando te hieres o te hieren y cae en tierra o cae en un pañuelo, así su sangre fue vertida de Él en todo ese peregrinaje que Él tuvo.
¿Se pueden imaginar que la gente ha confundido el sacrificio tan increíble del Señor como algo ceremonial? Oh, 10 estaciones. ¿Cuál 10 estaciones? Ahí podemos ver ese Jesús que ya no podía cargar eso, que cayó en tierra, que chorreaba sangre de su frente porque tenía una corona llena de espinos que había atravesado su cabeza y estaba así chorreando. No estaban sus vestiduras limpias, no era uno como un sacerdote no, sus ropas estaban manchadas con sangre, le habían dado 40 latigazos y la sangre seguía saliendo. Él estaba caminando por esas calles y al caminar hacía esfuerzo y la sangre sigue fluyendo. Oh, usted cuando va al gimnasio hace cardiovascular. Imagina todos, ¿saben cómo da vueltas? Él estaba cargando eso y la sangre se estaba saliendo por todos aquellos lugares que había sido herido. ¿Tú crees que 40 latigazos en la espalda con un chicote que tenía 9 cuerdas de cuero, que al final tenía fierros o dientes de animales que eran golpeadas en su espalda y sacada con pedazos, no salía tanta sangre? Tú que cuando estás cocinando te cortas el dedito y dices, ay, me he cortado, y te envuelves con lo que sea para que... Imagínate esa espalda. Sus ropas estaban teñidas con sangre. ¿Y cómo estaba yendo? Y mucha gente no le decía pobrecito, sino que la gente, bien hecho, bien hecho. Imagínense toda ese gentío estaba aprobando lo que le estaban haciendo a un inocente, a un justo, que solo vino a traer bien a esta tierra, que vino a hacer milagros, que él sanaba hoy día, mañana y pasado. Iba a hacer 3 años consecutivos y medio que iba a sanar. E hizo milagros, devolvió a personas que estaban muertas a sus propios parientes. Sanó leprosos, aquellos que ya no querían verlos, aquellos que los llevaban a territorios para que se mueran, que ni sustento muchas veces les daban, pero que él se le aparecía y los sanaba, los hacía limpios. Resucitó a Lázaro, multiplicó panes, multitudes dio de comer. Ese hombre que hizo todo, endemoniados los liberó. Sanó a todo tipo de personas, pobres, ricas, y todo en la misericordia de Dios estaba ahí. Y ahora estaba en medio de ese pueblo, en medio de esas ciudades en donde se vieron milagros. Hermano, caminó Jesús todo Jerusalén. Lo conocían a él en todo lugar. Y ahora estaba atravesando y llevado como un reo, como un hombre maldito. Sáquenlo fuera, sáquenlo fuera. No, pues digno de aquí, fuera. Y hay un pasaje que cuando cae, las mujeres piadosas, dice, se acercaron para tratar de limpiarle su rostro. ¿Cómo será? ¿Cómo habrá estado? No le rompieron ni un hueso de todo su cuerpo, pero sí lo golpearon. Lo golpearon por todo lado. Y dice que se acercaron las mujeres para hacerles. Él le dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, por lo que va a pasar. Lloren por esta ciudad. Era terrible. Pero ese Jesús que está bajando es un día de algarabío. Es la gente que ha presenciado todos esos milagros, todo ese bien. Están felices, están adorando, están haciendo todo por Él. ¡Qué lindo! Pero de una semana lo van a estar matando. En una semana lo van a ignorar. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido al culto? Hemos hecho una oración, Dios nos ha contestado y nos hemos alegrado y le hemos dicho, gracias Señor, qué lindo, qué maravilloso, has hecho un milagro en mi vida, has hecho esto, gracias Señor. Pero ha llegado una semana siguiente donde las cosas han empezado a empeorar porque se está corrigiendo tus pasos y has empezado a decir, qué macana, por eso no voy a la congre, siempre que voy me pasan todas estas cosas. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice el Señor.
¿De qué le sirviera al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Por esa alma que el Señor murió, por esa alma que Él soportó. ¿Sabe que lo sacaron de madrugada al Señor? Después de golpearlo, pegarlo y todo, lo llevaron a la calavera, al Gólgota, que es conocido. Y allí le traspasaron las muñecas, le traspasaron sus dos manos y sus pies uno sobre otro, para pegarlo a una madera, para que cuando lo levantaran no se cayera de la madera. Clavos tan grandes que tenían que atravesar sus muñecas y sus pies, traspasar la madera y doblarlos para que soporten. Y sabes que Él dice que no gritó, no levantó su voz, no hizo nada. Como cordero mudo fue delante de sus trasquiladores. Hermano, ahí estaba colgado el Señor, en una posición demasiado horrenda. 6 horas. 6 horas, hermano. Para que después Pablo que esclarezca y diga: con Cristo fui juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en este cuerpo lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes qué? En ese momento que estaba allí, en esa cruz, ¿tú crees que Él estaba simplemente sufriendo todo eso? No. Ahí estabas tú. Pero tú no estabas físicamente, pero sí estabas tú allí, Él pagando el precio de todo lo que has hecho, de todo lo que yo he hecho. Él estaba pagando ese precio. Estaba diciendo: Alejandro va a cometer muchos pecados, va a hacer, pero yo voy a pagar por ellos. Y va a haber el día en que me va a conocer. Pero después que me conozca, tiene que caminar Él su segunda oportunidad. Por eso se imagina, yo trataría de ver, si fuéramos esa multitud, ¿qué estaríamos haciendo? Lo vemos a Jesús, sí, alaba, wow, todos estaríamos felices, todos gritaríamos y alabaríamos, todos diríamos. Pero de pronto en eso alguien se habrá percatado de que chorreaban lágrimas por sus mejillas, mirando a la ciudad, y él lloraba y lloraba. Imagínate yo ver que: ¿por qué lloras? ¿Por qué está llorando? Debe ser que han visto un poco, pero no hay nada, todos están gritando, están alegres, nadie se le ha acercado para sanarlo, nada, está llorando. Y en medio de lo que está llorando, unos cuantos pueden escuchar: si tú también conocieses a lo menos este tu día, dice, si conocieses este tu día. Eso ocurrió ese día especialmente para Israel, para Judá. Este tu día, si conocieses, si supieses que este día era necesario que yo venga, si pudieras entender al menos este tu día, lo que es para tu paz. En el interlineal dice: para que tengas tu paz en tu caminar. Mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, no podían ver. Es como muchas cosas, nosotros no nos damos cuenta que cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, parece que estuviera encubierto todo eso, porque estamos volviendo a lo que no deberíamos volver, ni hacer lo que no deberíamos hacer. Hermanos, no es un reproche, pero es algo que les llame la atención y decir: ¿por qué? Si yo tengo la bendición de Dios, si yo tengo ahora un nuevo vivir, si yo tengo una nueva oportunidad, tengo una ventaja sobre esta tierra, tengo Dios conmigo,
Y Él ha vencido, yo voy a vencer. Él va a hacer que mi camino se allane si yo voy tras Él. Es simple. Si yo creo en Él, si yo confío en Él, la situación venga lo que venga, pase lo que pase en esta ciudad, yo voy con Él. Si tu presencia conmigo no va, no quiero ir. Pero si tú vas, yo iré donde quiera que tú vayas. Eso es lo que Dios quiere. Que tú estés seguro de que no eres un simple cristiano rótulo paraíso de fe. Qué absurdo. Sino que eres un hijo, una hija de Dios, que estás obedeciendo, que amas donde Dios te ha puesto, que eres parte de esta familia y quieres ayudar a otras personas a que conozcan la oportunidad que tú también has tenido, la tengan los demás, que puedan saborear de la gracia y del favor de Dios y ver el testimonio en tu vida de lo que Él ha hecho. Que tú eres una persona tan agradecida que no vienes a la iglesia por cumplir, sino porque lo amas. Y que no vienes a sentarte y eres un espectador o un oidor de los mensajes, sino que eres una persona ávida de querer escuchar más de Dios, para saber que Él no ha dejado de hablarte todo el tiempo, que Él ha sido oportuno todas las veces, que lo que tú no puedes escuchar, de lo que estos afanes de este mundo y esta tierra que te tienen así tan como, Dios no se olvidó. Él sigue hablándote y diciéndote: yo estoy contigo. Vamos, no hagas esto. Vamos, no le des oportunidad al enemigo. No, confía, ten fe. Pero es que confía, yo ya lo hice. Es eso. Y que puedas llamarle a alguna persona, un hermano que tengas de la iglesia y decirle: oye, estás pasando algo. No, oraremos un minuto, confiaremos en Dios. Dios escucha la oración del justo. Podemos, y apoyarnos unos a otros. Por eso estoy tratando de que seamos una familia. ¿Se han saludado? Y qué lindo hubiera estado aquí. Parecía como en Jerusalén, todos felices porque el Señor está con nosotros. Y algarabía: hola amado, bendiciones. ¿Qué cosas se habrán dicho entre ustedes? Pero ¿por qué no podemos tener todo el día eso? ¿Por qué tiene que ser en un culto? ¿Por qué tiene que ser cuando el pastor dice? ¿Por qué no puede haber esa expresión? ¿Por qué cuando un enemigo te quiere hacer daño, tú no agarras y te acercas y le dices perdón? Y le das un abrazo. Puedes calmar a mucha gente. Puedes ayudar. Puede ser un brazo extendido de parte de Dios. En vez de estar mirando y juzgando los errores de los hermanos, todos vamos a tener problemas. Unos van a brincar, pero qué lindo sería que los que han brincado te digan: ven por acá, salta, vas a poder, el Señor te va a empujar, te va a ayudar. En vez de decir: mira, no puedes, qué barbaridad, otra vuelta. Se ha vuelto al mundo y lo único que hacemos es juzgarnos en vez de empujarnos. Es bueno exhortarnos unos a otros, sí, pero no condenarnos unos a otros. Qué bueno que están hoy día aquí. Qué bueno que estén escuchando lo que Dios había puesto en mi corazón, para que sepan que Jesús, ese Jesús maravilloso que tú lo conoces, llora. Y llora por ti, llora por tu casa, de ver las cosas que se están haciendo. Por eso llora. No dijo: ahora, desde ahora, Jerusalén borrada vas a ser. O sea, no, Él todavía advierte. Verso 43 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Estaba llorando y dice: va a venir un día en que esta Jerusalén populosa, conocida por todo el mundo, va a ser rodeada, va a ser destruida. Él les estaba diciendo: si conocieses hoy tu día, te vendría paz, y entonces entenderías que Jerusalén está por pasar esto, pero yo puedo hacer que no pase. Y te derribará a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
Es el año 33. El año 70 está ocurriendo eso. El año 70 es invadida Jerusalén por Tito, un principal romano con legión de soldados. Entra a Jerusalén y destruye todo. Destruye el templo de Dios. Arrancan las placas de oro de todo lo que estaba adornado de Dios, lo sacan y se lo llevan a sus dioses. Había un historiador que vivía en ese tiempo, en el primer siglo, se llamaba Josefo. Él escribe un libro respecto a lo que pasó ese día en Jerusalén en el año 70. Dice que cuando entraban los romanos y mataban a pequeños, viejos y todos, los traspasaban con sus espadas y subían hacia el templo que estaba más elevado. La sangre chorreaba como un río de tanta gente que estaban matando al paso de lo que ellos iban para conquistar el templo y destruirlo. Con inundación de sangre fue, donde ahí tú podías ver a un niño correteando de 3 añitos y le cortaban la cabeza, o los mataban, los hicieron pedazos. El año 70 fue el fin de Jerusalén. Se acabó. Todos los judíos y los israelitas fueron esparcidos por el planeta Tierra. Más que todo, por eso hablan, y alguna vez has debido escuchar, el judío errante, porque todos los de Judá, todos los que estaban en Jerusalén, porque era su capital, escaparon a todos los países del mundo. Era un desastre. Se cumplía lo que le había dicho: no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no supieron que ese día el Dios del cielo estaba con ellos. No supiste el día de tu visitación. Ese día ellos tenían que saber que Él estaba ahí, que Él había venido, que si que ellos obedecían después de esto, no hubiera ocurrido esas cosas. Pero Él ya sabía cómo era su corazón, ya sabía todo lo que iba a pasar por la desobediencia de ellos. Y a mí me llamó mucho el tiempo de tu visitación. Hermanos, estamos muy prontos. No le voy a decir cuándo porque no sé, pero va a venir la visitación de Jesús también. ¿Por qué va a ser otra visitación? Porque va a venir en las nubes. Nos vamos a suspender y nos vamos a ir. Va a haber una visitación del Señor Jesucristo, el famoso arrebatamiento, para recoger a su pueblo. Los muertos que están enterrados durante tanto tiempo van a resucitar, y nosotros que quedemos y vamos a ser llevados y nos vamos a ir con Él para casarnos con Él. Y cuidado, no sepamos el día de nuestra visitación, que nos sorprenda como ladrón en la noche. Pero pastor, haz tu vida bien, camina bien, haz las cosas bien y todo estará bien. No creo que Jesús venga cuando estemos en un culto porque dice que 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Se olvidaron del día de tu visitación y por eso aconteció eso. Hermanos, cuando venga el Señor en las nubes, y los que escuchan la trompeta se van a ir, y después va a venir la catástrofe aquí. Va a venir una gran tribulación como jamás se ha visto en la tierra, ni la va a haber después de esa. Y Dios no te ha puesto para eso. Dios no te ha puesto para eso, como a ellos no los puso. Vino el Rey para hacer lo maravilloso. No te puso para eso. Así que, amados, en este tiempo, escucha, yo no soy un profeta, soy un hombre que recibió un llamado.
que escuchó su voz y hizo caso y predico, y que me dijo que levantar una iglesia, la levanté, eso, nada más. Y que cada vez te hablo y te alerto, solo eso es para ti. Así que cuidado, te olvides del día de tu visitación. Tú has tenido la primera cuando te has convertido a Jesucristo. Y si tú no te has convertido, hoy día conviértete. Hoy día entrégale tu corazón al Señor. Que sea hoy el día de tu visitación. Y sabes que la segunda va a ser cuando Él venga en las nubes. Y cuando ahí, lo que nunca hemos podido creer totalmente, pero hemos esperado, tenemos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ese día cuando nos levantemos y nos vayamos, ojalá estén todos los que son nuestros seres queridos. Por eso, amados, mientras hay vida y esperanza, pelearemos la buena batalla de la fe por nuestros seres queridos. Hagamos algo. Ya basta de juzgarlos, ya basta de decirles que se van a ir al infierno. Tenemos buenas nuevas, les hablaremos del Evangelio, les mostraremos que en nuestra vida Él ha hecho una obra, que no somos cristianos de boca, sino de testimonio. Que lo que antes hacías por el pecado ahora ya no lo haces, no porque el pastor, no porque la iglesia te prohíbe, sino porque has nacido de nuevo sin todo ese problema. Y eres una persona nueva. Las cosas viejas pasaron, todo se ha hecho nuevo. Este día, no te olvides del día de tu visitación, del día de tu paz. ¿Cuál fue el día de tu paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo nos da. Él ya te dejó la paz. Así que esfuérzate, sé valiente, cree, no te metas en el río de este mundo, porque este mundo es usado también por el enemigo. Sé sabio y entendido. Que el temor de Dios esté sobre nuestras vidas. Amén. En este día, esta palabrita reflejó mucho en mi corazón, donde dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, el Señor no quiere ser una visita simplemente. Él quiere quedarse contigo. Yo te puedo entender todo, que no tienes tiempo, que tienes 2 trabajos o 3 trabajos, que no haces, pero yo no he puesto las reglas. Y no son reglas para privarte, sino que es para conducirte. Ustedes son seguidores de Jesucristo y caminen por donde Él camina. Y cuando te caigas, levántate, porque Él sigue ahí. Y como has hecho algunas locuras, te has ido como el hijo pródigo, vuelve en sí, vuelve donde Él, porque tu papá te está esperando al borde del camino. Recuerde, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Por misericordia estamos ahora. Por misericordia este hombre todavía se puede parar aquí. Por misericordia. Por misericordia mi familia está en pie. Por misericordia esta iglesia va a cumplir 30 años. Algo imposible, algo que ningún hombre lo puede hacer. No crean que es por mí, es por causa de ustedes. Y es por causa de las personas que han conocido, y es por causa de las personas que se tienen que salvar, porque todavía el número no está completado en el planeta Tierra de todos los que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Amén. No te olvides que ya no esté encubierto de tus ojos. Quita esos velos, deja de agradar a la gente. No seas un religioso ni una religiosa, sino amalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Cierren sus ojitos. Si quiere usted puede orar, si no quiere no ore, pero yo le aconsejo de que Dios quiere escucharte a ti. Qué lindo es cuando una persona se da cuenta de que está haciendo mal, y que en un día, en un mensaje le dice perdón,
Perdona porque sigo con las tradiciones de este mundo, o sigo con esto y sigo con... No sé lo que pasará en tu vida, pero esa oración va a traer perdón, no condenación, sino salvación. Y lo que no puedas hacer, pídele ayuda y Él lo hará. Padre, todos los que estamos aquí somos fallidos, Señor. Muchos estamos partidos, rotos, pero tú tienes la solución. La solución no se arregla con las cosas materiales. Las cosas se arreglan contigo para que las cosas materiales tengan su lugar y el valor. Tú has dicho que nos vas a bendecir y que disfrutemos de lo que nos bendigas, pero que esas cosas no nos aparten de ti, sino nos lleven más a ti. Señor, yo quiero pedirte en este día por cada uno de nosotros, Señor, y aparte por nuestras familias, por aquellos que tal vez no los conocen o se han apartado o están pasando tanta prueba que no pueden entender lo que sucede y sigan tratando de hacer en sus fuerzas y están buscando soluciones humanas. Señor, muéstrales que contigo somos más que vencedores, Señor. Que en este día les muestres que somos tus hijos y que tú haces que tus hijos puedan vencer, porque tú has vencido por ellos, Señor. Por aquellos que te reconocen y te tienen en su corazón, tú les has dado esa victoria, todo lo que has hecho, Señor. Pasaremos pruebas, pero es para probar nuestra fe, Señor, que es más valiosa que el oro, que es más valiosa que cualquier cosa material, y que la fe puede mover montañas, Señor. En este día te pido por todos aquellos que se pueden encontrar desanimados, Señor, que tú hagas una revolución en sus corazones, que hagas volver a ese amor que tú les has entregado, Señor, que vuelvan a levantar lo que han desechado y tomar ese amor y luchar la buena batalla de la fe, Señor. Que tú les muestres que no están solos ni desamparados. Dios mío, que tú tienes la salida para todas las pruebas que podamos pasar, porque tú no estás permitiendo que las pruebas nos derrumben, sino nos fortalezcan, Señor. Gracias, Dios mío, bendice a sus seres queridos y que en estas oportunidades, Señor, el evangelio corra a esas casas, que ellos puedan ser esas personas por las cuales tú muestres tu gloria, Señor. Y Dios mío, sane sus cuerpos, sane sus mentes, sane sus vidas, Señor, y puedas bendecirlos en su trabajo, multiplicar las cosas para que no estén afanados en esas cosas, Señor, sino que crean que tú estás siempre por delante. Gracias por este día maravilloso. Gracias por esta iglesia, por esta congregación, Señor, donde tú la has establecido y te pertenece a ti, Señor. Tú has dado toda bendición a ellos y ellos son la bendición del paraíso de fe. Señor, bendice los diezmos, ofrendas, todo lo que ellos hagan, porque de esa manera tú lo has dicho, Señor, y así va a ser, y voy a seguir haciendo lo que tú has dicho, Señor. Multiplica, multiplica para que no les falte ello. Muéstrales, Señor, que tú bendices con toda bendición, Señor, y en tu casa no va a faltar alimento. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.